Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Javier, por su presentación. Bueno, este curso es bastante, en pocas palabras, vamos a hacer como más de los tips, como los manejos, ¿cierto? Que se deben tener en el momento de comprender más los temas de las competencias como tal. Para poder llegar a los temas de las competencias, pues entonces vamos a hacer en primera instancia durante estas 2 horas lo que es la comprensión lectora. Luego vamos a ver todo lo que hace parte de lo que es el Estado, cómo se divide, cómo se conforma el Estado y la importancia que debemos conocer nosotros, sobre todo la parte administrativa de la misma, para que mañana ya caigamos, ¿cierto?, en el tema de no tanto de la competencia específica, ¿cierto?, como la venimos trabajando en el curso, sino aquí vamos a hablar son las competencias laborales, cómo nosotros debemos tener presente para la creación o para los diseños de algunos cargos, las competencias, las habilidades y las destrezas que deben tener cada uno de nuestros futuros colaboradores. Entonces, esa va a ser la temática en la que vamos a estar trabajando. Hemos tratado pues que el material también no sea igual, sino este es el plus que nosotros le estamos dando sobre en estas 8 horas, es mirar la importancia que se tiene en las competencias. Podemos trabajar en competencias, pero si no sabemos definitivamente en dónde radica la importancia del manejo para los diseños de los cargos, pues definitivamente vamos a tener como organización miles de problemas porque vamos a encontrarnos con muchos colaboradores que no conocen realmente sus funciones específicas, no conocen realmente cuáles son los ejes temáticos en los que ellos deben estar trabajando como tal. Antes de, entonces, vamos a hablar de la comprensión lectora. Yo tengo que comprender, ¿cierto? Yo tengo que comprender antes de llegar a poder emitir algún tipo de resultado, antes de emitir algún tipo de respuesta. Tenemos entonces que esta comprensión lectora definitivamente es un proceso cognitivo y que les va a ayudar a ustedes a entender o a comprender el significado de muchos textos. Nos hemos encontrado con que a veces el jugar con el tiempo y esa lectura rápida que nosotros desarrollamos o ejercemos y que, ojo, la hacemos sin tener ningún tipo de un proceso intrínseco, nos va a traer muchos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a jugar, vamos a generar diferentes tipos de riesgos en el momento de desarrollar o de evaluar alguna pregunta que se me dé. Por eso es importante aprender a leer. Aprender a leer, sabemos todos que no es una tarea fácil y siempre requiere práctica y requiere tiempo. Cuando a nosotros nos miden contra los tiempos, nos dicen, ejemplo, ustedes tienen tanto tiempo para desarrollar tal prueba, ¿cierto? En ese momento nos entra unos estados de ansiedad, ¿sí? Y si emocionalmente no las podemos manejar, esto nos pueden jugar unas muy malas pasadas, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que, o vamos a ver aquí, son unas tácticas o técnicas o unos aspectos que debemos tener en cuenta para que no nos dejemos abordar de esa famosa ansiedad, de algunos miedos, de algunos temores que empiezan a saltar y hacen que no leemos bien. En ese orden de ideas, entonces, debemos tener claro que dominar la lectura es desarrollar diferentes tipos de estrategias, ¿cierto? Y que estas estrategias se consigue definitivamente con la lectura fluida y la comprensión de la misma. Entonces, aquí es cuando nosotros debemos ver que en una prueba es definitivo el saber leer con precisión, sea cual sea la pregunta. Si es una pregunta de tipo funcional, ¿cierto? O sea, de lo que yo ejecuto, de la actividad que desarrollo, ¿cierto? Entonces debo también aprenderla a saberla leer, ¿ya? A veces nos preguntan, ¿cuál de las siguientes respuestas no es un proceso de selección?
Y vemos entonces, ay, ¿qué cuál es? ¿Qué cuál es? Como no leemos porque leímos muy rápido, no olvidemos esa palabra diferenciadora del no es, ¿cierto? Y ahí empezamos a generar el error. En otras oportunidades, ¿cierto? Como no comprendemos muy bien el texto porque hicimos una lectura tan rápida, pero no fue precisa la lectura que hicimos, entonces, ¿qué pasa? Vamos a seleccionar ya un objetivo de ese texto errado y nos vamos a ir es por lo que nosotros comúnmente llamamos la cascarita, ¿cierto? Entonces hay que saber identificar qué es lo que definitivamente viene en el texto de más, ¿cierto? Pero que a mí no me va ni a aplicar o que no me va a decir algo más o algo nuevo de lo que realmente el texto contiene. Por eso nosotros debemos aprender a leer con mucha precisión, pero sí de forma rápida, porque el tiempo se nos puede a nosotros, ¿cierto?, acabar. Lo más importante, definitivamente, comprender. Yo debo comprender lo que estoy leyendo. Y debo detenerme porque hay una palabra que no se encuentra dentro de mi léxico, ¿cierto? No está en cada uno de sus discos duros. Entonces, esa palabra yo tengo que definirla, conceptualizarla, porque ese puede ser el conector que me esté fallando en el momento de la comprensión como tal de la lectura que estoy haciendo. ¿Qué aspectos entonces, en ese orden de ideas, qué aspectos entonces voy a tener en cuenta? Entonces, el primer aspecto que yo voy a tener en cuenta, ¿sí? Es, en los textos escritos, ojo, el vocabulario es más rico, con mayor número de palabras, ¿cierto? De baja frecuencia y palabras abstractas. Si ustedes quieren enriquecer su vocabulario, es importante que al ladito de la mesita de noche ustedes tengan un libro, ¿sí? Y ese libro es bueno, no es que les estemos insinuando, ¿cierto? Que es bueno leer un libro por noche, un libro por mes. No, no, no. Pero sí por lo menos que empecemos a generar esa habilidad de la lectura. Entonces yo los invito a que consigan un librito, ¿sí? Así sea de autoestima, así sea un libro interesante, así sea una revista, pero que nos aporte a nosotros conocimiento. ¿Y qué mejor conocimiento que definiciones de unas palabras que lastimosamente yo no manejo en mi diario vivir, pero que sí es bueno y conveniente aprender esos significados? Entonces, ¿qué me va a generar el hecho de tener esa habilidad de leer? Me va a generar que mi vocabulario sea más amplio, se enriquezca. ¿Mm? Otro aspecto para tener en cuenta, las oraciones son más complejas. Hay oraciones como las pasivas o las subordinadas que apenas se escuchan en el lenguaje oral, pero que no son frecuentes en el lenguaje escrito. Hoy con los jóvenes nos encontramos que ellos tienen un lenguaje escrito bastante inusual. Fíjese que ya hasta escribir bien, la palabra bien, dentro de WhatsApp, ejemplo, nos da pereza. Entonces, ¿cómo está? Y mostramos el dedito. ¿Sí les ha pasado, señores? ¿Sí les ha pasado? Entonces, ahí es cuando... Sí, señora, muy bien, gracias, María Eugenia, por responder. Entonces, ¿qué pasa? Que estas interacciones que nosotros estamos generando, ¿sí? Son lenguajes también, ¿sí? Son unas manifestaciones en las cuales a mí me están generando una definición. Cuando las oraciones, ¿cierto? Sí, les parece, sí, seguido, sí, ya ahorita ya está bien o una carita feliz.
o ya compartimos ese emoticón de excelente, pero no lo escribimos. Ya todo lo estamos manejando es con este tipo de lenguaje y que también es un lenguaje. Ok. Perfecto, los memes sí también es una forma de expresar un sentimiento. Y es una oración compleja también. Bueno, entonces tenemos que los textos escritos tienen diferentes gramáticas. Vemos nosotros algunos temas que son muy expositivos, hay otros temas que vienen ya con un tipo de lectura crítica, lectura científica, periodística, gráfica, ¿sí? Hay textos que solo, por ejemplo, vemos textos de impactos empresariales donde lo único que nos muestran son barras, figuras, estadísticas y demás, pero que no tienen, por ejemplo, los análisis de cada uno de ellos. No aparecen, ¿cierto? Allí plasmados. Lo que nosotros hacemos es hacer el proceso de la comprensión y emitir ese lenguaje oral, ¿ya? O sea, le damos la lectura a lo que ya se encuentra plasmado. Y las dos hacen parte, ¿cierto?, de los lenguajes como tal. La lectura entonces que tenemos es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Por eso es importante, ¿cierto?, que el lector reconozca las letras, las palabras, las frases, y que es importante también implementar en cada una de estas lecturas los signos de puntuación. Que si hay un punto aparte, en el momento de la lectura, en la parte del escrito, ahí está, pero en la parte de la lectura nosotros no las pasamos por alto. Entonces llega un momento en que no comprendemos lo que estamos leyendo sencillamente porque estamos evitando los signos de puntuación. Entonces, esto es lo que genera, ¿sí?, que no se logre comprender el mensaje que encierra el texto, ¿ya? O, inclusive, que nosotros lo comprendamos, pero de una manera equivocada. Entonces, debemos generar, ¿cierto?, esa habilidad intelectual de comprender para que captemos nosotros el significado que definitivamente viene inmerso dentro de ese texto. Entonces, vamos a mirar, hay textos que no necesitan un lenguaje escrito, sino el solo sonido ya nos da a nosotros o nos indica el qué hacer. Y ese también, ese lenguaje sonoro también hace parte de la comunicación. Un ejemplo, un ejemplo, ¿qué me pueden ustedes decir? Si está el semáforo en verde y alguien me pita, ¿qué me está diciendo? Si estoy en un semáforo, el semáforo está en verde, pero alguien me pita, ¿qué me está diciendo? Muy bien, María Eugenia, que pase, que le apure, que ya está en verde, me está avisando, ¿cierto? Y no necesito el señor del vehículo de atrás bajarse, señora, por favor, no, absolutamente nada. Entonces, este es un lenguaje de sonidos. Hay lenguajes de imágenes, hay lenguajes de colores, hay lenguajes de movimientos que tiene que ver con la parte, ¿cierto?, de nosotros y más, y que creo que ya lo hemos hablado, y más cuando nosotros gesticularmente lo hacemos. Entonces, fíjese que el lenguaje, ¿cierto?, se dan unas codificaciones. Estas decodificaciones van de acuerdo a ese contexto, a esas ideas secundarias que nosotros podemos tener. Entonces, definitivamente estas comprensiones lectoras son unos procesos un poco más complejos, donde nos ayuda o nos invita más bien a identificar las palabras, los significados. Y estos debemos tener muy claro que la diferencia entre una lectura, ¿cierto?, y una comprensión de la misma.
La lectura es cuando yo cojo y leo así como carrito loco, ¿no? Y leo, pero a la hora de usted me pregunta, venga, ¿y usted qué leyó? No, los 5 o los 10 párrafos que me dieron. Bueno, pero ¿y qué decía? No, pues no, realmente no supe bien. Ahí lo leí. Ahí empiezan nuestras fallas. Y si estamos en una prueba, va a ser garrafal. Esta comprensión lectora son habilidades que todos los niveles jerárquicos deben tener. Aquí no es solamente que el nivel jerárquico del técnico o de los profesionales, no, todos, porque de allí se despliega algunas capacidades que se deben tener. Ejemplo, si usted va a hacer la sustentación de algún informe, llámense señores gerentes, señores asesores, señores profesionales, inclusive señores profesionales que tienen un manejo de personal, tienen que tener un manejo de la oralidad, del cómo usted se expresa, del cómo usted quiere hacer llegar un mensaje, ¿cierto? Cómo ser usted un buen emisor, que queden muy claros todas las definiciones, conceptos, lineamientos, ordenamientos que usted realiza, ¿sí? Otra capacidad o habilidad que nosotros debemos tener, el gusto por la lectura. Si no me gusta, ¿cierto? Pues hagamos el esfuercito, empecemos a leer cosas que me gusten para que pueda yo llegar entonces para poderme como apasionar de la habilidad de la lectura, ¿ya? A veces nos encontramos con que tenemos que leer un informe y el informe tiene unas 10 páginas y de ese tengo que sacar 3 porque yo soy quien tiene que hacer el análisis y no lo hacemos. Entonces, aquí yo si puedo comprender, si tengo ese gusto, si me apasiona lo que estoy haciendo, puedo emitir, ¿cierto? Esos pensamientos críticos sobre lo que yo estoy leyendo. Cuando nosotros somos lectores, además de extraer esa información, la debemos también interpretar. Por eso la invitación tan constante del ponernos a leer una hojita todas las noches, por ejemplo. Mañana no van a ser una, vamos a leer 2 y así sucesivamente, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta cómo van enriqueciendo su vocabulario, que cuando lleguemos a una prueba y nos encontremos con unas palabras que nosotros no manejamos comúnmente, la podamos nosotros entonces poder definir y poder entender los mensajes. Habilidades entonces que nosotros debemos tener para esta comprensión lectora. La primera, ¿sí? Es la activación de conocimientos previos. El lector de manera autónoma utilice sus conocimientos y habilidades innatas o adquiridas con anterioridad para realizar su análisis del escrito. Activar los conocimientos previos. Creo que muchos de ustedes cuando estábamos en 10º grado, 11, o si todavía lo llamaban 5º, 6º bachillerato, llegábamos a las clases de español y nos colocaban a leer, a ver si ustedes son de los míos, la Ilíada, el Quijote de la Mancha. A ver, ¿quién leyó eso en el colegio? ¿O qué otros libros? El Principito. El Principito, sí señor, como en tercero bachillerato. La María, como en segundo bachillerato. La Ilíada, sí señor, ¿sí? Entonces, fíjese que a nosotros nos empezaron a activar con ese tipo de lecturas y que para nosotros en ese momento eran lecturas muy pesadas, ¿sí? Porque tenían unos niveles técnicos o unas definiciones bastante complejas y que en ese momento como que no eran aptas al lenguaje que nosotros teníamos, porque ya era un lenguaje mucho más técnico. ¿Qué hacíamos nosotros en el momento de colegio? Realizar los análisis o el resumen. Y sí que nos tocaba hacer, no como ahorita con los jóvenes que uno les da el libro y ellos sacan la sinopsis
por medio del señor Google y pasó. Nosotros sí nos tocaba leerlo, ¿cierto que sí, señores? No encontrábamos, no teníamos toda esa herramienta de buscar hasta el resumen. Otra habilidad. Sí, María Eugenia tiene nada. Nosotros sí nos tocó con bibliotequita en mano. Vaya, investigue, lea, ¿cierto? Muy bien. Otra habilidad para la comprensión lectora, la anticipación. Es un recurso narrativo en el que se van dejando las sugerencias o las advertencias sobre los eventos que están por venir. Para esta anticipación, ¿cierto? Entonces yo tengo que ir leyendo, es un recurso, por eso dice, un recurso, y tengo que ir subrayando cuáles son las cosas que me están a mí advirtiendo que a futuro va a suceder, va a acontecer algo que no se encuentra allí plasmado o que no lo estoy esperando. Cuando yo hablo de la anticipación, puede ser que mientras yo esté leyendo, mientras que yo estoy haciendo la comprensión lectora, voy generando inmediatamente en mi psiquis dos posibles respuestas o dos posibles finales de esta lectura que estoy haciendo. Entonces, ejemplo, si yo estoy leyendo el cuento de Caperucita Roja y yo voy leyendo, bueno, muchos porque ya sabemos el final, pero si el final de los hermanos Grimm llega el oso, el lobo feroz, come la abuelita, ¿ya? Y no puede con Caperucita, ¿cierto? Pero es totalmente diferente, ¿sí? El final que tiene Charles Dickens, por ejemplo. Ya, ese es otro autor, y el final de él es que después de comerse el lobo feroz a la abuelita, entonces llega el cazador, mata al oso para que se reencuentren con la abuelita y Caperucita. ¿Sí es así? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Hoy están muy, muy callados. Bueno. Antes usted tenía que hacer las cosas. Hoy en día, digamos, el avance tecnológico ha impedido que nuestros jóvenes y hijos pues le dediquen tiempo, tengan el hábito de la lectura. Sí, así es. Por eso nosotros tenemos que encargarnos de eso, ¿ya? Entonces, regalémosles un librito, no solamente la tablet, o si les vamos a regalar la tablet, también descarguemos una plataforma de libros gratuitos y vamos nosotros compartiendo con ellos. Ya ahorita nos toca también a nosotros implementar miles de estrategias, ¿cierto? Para generar en ellos esa habilidad de la comprensión. Bueno, entonces, cuando seguimos con el tema de la anticipación, yo voy leyendo, ¿sí? Y yo ya me voy anticipando a ese final feliz que yo le quiero para el cuento. Si nosotros por costumbre no supiéramos ya el final de Caperucita Roja, ¿alguno de ustedes anticiparía otro resultado u otro final feliz para Caperucita? O puede que no sea tampoco un final feliz. ¿Qué les hubiese gustado que pasara con la Caperucita, por ejemplo? Que hubiera salvado a la abuelita. Por ejemplo, sí señora, que ella hubiese llegado más rápido y le hubiese advertido a la abuelita, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí vamos hablando de esa anticipación, que es un recurso que nosotros vamos, ¿cierto?, mirando y plasmando a medida que vamos dando la lectura, ¿cierto?, que estamos realizando. La predicción, esa es otra habilidad, ¿sí? Entonces, esta predicción nace de esas preguntas que el lector realiza respecto al texto leído. Y con eso me ayuda a mí también a anticipar ese final feliz que yo quiero para mi obra, por ejemplo, ¿ya? Entonces, comprobar que estas predicciones siempre van respaldadas al texto como tal. Entonces, ¿cómo yo le voy a dar ese giro dependiendo de qué? De esa comprensión de ese texto que yo estoy haciendo.
La observación. La observación también es una habilidad. Y en la observación yo lo que hago es reunir esa información visual sobre lo que está ocurriendo, lo que nuestro objeto de estudio hace y también del cómo se comporta, ¿ya? En estos procesos de observación es una habilidad que me ayuda a hacer, ojo con esta palabra, a hacer procesos de observancia. ¿Sí haber escuchado esa palabra? Entonces, los procesos de, ojo, observación es cuando yo observo, pero no genero análisis críticos o análisis deducibles. Simplemente observé y pasé. Cuando yo genero procesos de observancia, ¿sí? Son procesos de observación con detenimiento. Y que me ayudan a comprender, ¿cierto? A generar una comprensión lectora de lo que está sucediendo mediante las imágenes que yo estoy viendo y que me permiten hacer un análisis claro, real, convincente, fehaciente de lo que está sucediendo. Ejemplo. Vamos pasando por la vía y nos encontramos con un accidente de tránsito entre una moto y un vehículo. Para nosotros, apenas vemos el accidente, ¿qué es lo primero que se nos viene a nosotros a la cabeza? Ojo, un vehículo, una moto y un vehículo. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Quién tiene la imprudencia? ¿Quién es el imprudente? Señores. ¿Quién más opina? ¿Quién fue el culpable? Muy bien, Claudia. Lo mató, sí señor. Y lo más grave, eso fue la culpa de la moto. Es que esos señores de la moto son terriblemente imprudentes. ¿Por qué? Porque ese es, ¿cierto? Como ya lo venimos manejando. ¿Sí les ha pasado? Y eso es lo que nosotros vemos en la observación. Mínimo, él fue el que se fue imprudente. Pero si hacemos un proceso de observancia, ¿cómo podemos generar ese proceso de observancia? Nos bajamos de la moto. Nos bajamos de nuestro vehículo, miramos la moto y analizamos un poco mejor la situación que yo mediante esas imágenes estoy percibiendo, ¿ya? Y puedo sacar entonces ahí sí 1000 de resultados. Y entre esos podría ser, por ejemplo, que la culpa no era que el del carro se comió el palo. Por ejemplo. Que la moto llevaba a la vía. Por ejemplo. Que la culpa es de quién? Del carro. Que el señor de la moto no murió. Por ejemplo. Entonces, fíjese que esos procesos de observancia lo hacemos con detenimiento para poder nosotros sacar otro tipo de resultado y que ese resultado, ¿cierto? Es más fehaciente, se ajusta realmente a lo que está aconteciendo, a lo que es la realidad. Venimos a otra habilidad que es el monitoreo. El monitoreo consiste en recolectar, analizar y utilizar toda la información que nosotros tenemos para hacerle un seguimiento al progreso, ya sea de un programa, de un proceso, de un desempeño o de una evaluación que me permite estar en
información. ¿Mm? Entonces, aquí en el monitoreo, ¿ya? Analizamos muy bien todas y cada uno de los datos que nosotros tenemos, ¿ya? Y aquí nos ayuda a poder nosotros emitir, ¿cierto? Algún tipo de juicio evaluativo que me permita a mí formarme o crecer o desarrollarme. Otra habilidad, tenemos la inferencia. ¿Qué vendría a ser entonces la inferencia? Es el proceso, ¿cierto?, por el cual se derivan conclusiones, pero estas conclusiones nacen de las premisas. ¿Qué vendría entonces a ser una premisa? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál sería el significado de la premisa? Una verdad, una aseveración. Eso sería como la Sí, conclusión de la observancia. sí, señor. Podríamos manejarla así, muy bien. O una Es como una deducción. deducción, no tanto. Hasta allá no podemos llegar. Como una señal. Porque acuérdese que dice conclusiones a partir de la premisa. Y la premisa es esa señal, ¿ya? Entonces, aquí cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de esa inferencia, es cuando nosotros damos el manejo, digámoslo así, ¿sí?, a los diferentes tipos de los comportamientos que nosotros hacemos. Entonces, es como deducir ese significado como implícito del enunciado, ¿ya? Y que solamente lo hacemos basado en los datos que posee, pero el contexto que nosotros tenemos. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es como buscar unas relaciones que van mucho más allá de lo que yo he leído. Entonces, un ejemplo, cuando nos dicen a nosotros, ay, pobrecito Juan, era muy pobre. Y cuando ya nos vemos así, era muy pobre, pero no, pero el chino era honrado, ¿cierto? Entonces nosotros fíjese que no tiene nada que ver el primer juicio que nosotros estamos emitiendo. ¿Cuál fue el primer juicio? Que Juan era ¿cómo? Que era pobre, ¿cierto? Entonces emitimos ese primer juicio, Juan era pobre, pero ¿qué pasa? Decimos también, pero honrado. Entonces aquí es cuando nosotros explicamos los textos, pero que nosotros no teníamos porque ese pobre no tenía nada que ver con el honrado, ¿ya? Entonces ahí nosotros no aunamos, no articulamos, no generamos conectores que me permitan entonces a mí poder o reversar o sencillamente, ¿cierto?, poder contribuir a esa idea que estoy diciendo, que Juan era más honrado que el pobre, porque el pobre no venía a la conversación. ¿Cuándo hacemos nosotros otra habilidad? La paráfrasis. Entonces, cuando hablamos de paráfrasis, hablamos de ese parafraseo. Y es prácticamente explicar con palabras propias el contenido de un texto. Y eso me permite a mí, de una u otra forma, facilitar la comprensión de la información. Cuando yo hago parafraseos, ¿cierto? Entonces, ¿qué genero? Es como reescribir ideas, pero en formas diferentes. ¿Algún ejemplo del parafraseo? ¿Cómo podríamos? Cuando nosotros estamos o decimos, la iglesia estaba ya vacía. Y si yo la parafraseo de manera constructiva, en lugar de decir la iglesia estaba ya vacía, podría, y se escucha mejor,
el templo había sido ya desocupado. ¿Qué opinan ustedes de esas dos frases? ¿Cómo se ven? Coloquialmente, ¿cómo lo hacemos? Es que a veces nosotros emitimos unas oraciones, pero no ponemos, no las organizamos, no le generamos una sintaxis y por eso, ¿cierto? La decimos tal como la pensamos, pero no las ordenamos. Y eso hace que en muchas veces, en muchas oportunidades, ya las palabras pierdan el fin, el sentido. Es cuando nosotros hablamos de parafrasear, lo que nosotros hacemos a veces es sustituir unas palabras con sinónimos. Usamos diferentes orden las palabras y eso hace pues que el discurso cambie totalmente. De igual forma, cuando yo también hago generación o cuando yo genero, perdón, parafraseos, no solamente puede ser en la lectura, sino también en la forma en como yo la comunico. Si yo leo un poema y lo leo de una forma pasiva, ¿cierto? Pero que no me produzca así como sensaciones o emociones, ¿me va a generar interés? ¿Va a generar interés? Para No, nada, porque ¿cierto? no le imprime emociones. Perfecto, sí señora, no le imprime emociones, así es, ¿sí? Y usted no está repartiendo o distribuyendo la lectura, usted es el que la está haciendo. Entonces, en esos parafraseos, el objetivo principal es expresar esa información, pero solo y exclusivamente la que es relevante dentro del texto, ¿ya? Eso es lo que genera, ¿sí? Que nosotros podamos entender y comprender definitivamente el texto propio sin cambiar la idea que tiene el autor. Pasamos a otra habilidad, la del análisis. Cuando nosotros entonces decimos o hablamos de ese análisis, decimos que el análisis es ese proceso de dividir un tema complejo o una sustancia en partes más pequeñas y que me van a ayudar a mí a obtener una mejor comprensión del texto. ¿Qué opinan ustedes? Es importante analizar, hacer análisis de las lecturas. ¿Para qué me pueden servir? Dice que el análisis me puede ayudar a interpretar inclusive, a definir, a adentrarme a lo que realmente, ¿sí?, el autor quiere mostrar o manifestar, ¿ya? Entonces, eso es importante, realizar estos análisis. Para realizar estos análisis debo contextualizar, debo conocer inclusive un poco más del autor, quién lo escribió. ¿Por qué? Porque eso me va a mí a definir características especiales del autor, la impresión general de la temática y los aspectos formales que tiene la obra. Otra habilidad, la conclusión. ¿Qué tenemos nosotros entonces de la conclusión? Consiste en sintetizar brevemente los puntos más relevantes, aportando los conocimientos explorados a lo largo del texto, pero teniendo el cuidado de no repetir exactamente lo que ya se ha escrito, ni de anexar una nueva información que no se haya mencionado antes. En las conclusiones es importante no repetir lo que ya se está diciendo, ¿cierto? Si lo es sobre lo que contiene el texto, ¿ya? Realizar y aportar la solución a esa problemática que se está manifestando dentro del texto. Ahora vamos a entrarnos en las características del texto como tal. Entonces, dentro de estas características
especiales que tiene nuestro texto, vamos a mirar que ellas deben ser comprensibles y que esta comprensión se realiza con coherencia, con conectividad y con cohesión. ¿Qué tenemos entonces como la coherencia? Decimos que la coherencia es esa como característica, que confiere la unidad al texto, ¿sí? Entonces vamos a leerla para luego explicarla. Es la característica que confiere la unidad al texto. Es la relación jerárquica entre oraciones y secuencias a partir del tema. Estas relaciones se establecen a partir de los conectores. Ya hemos hablado de los conectores. Elementos textuales que guían la interpretación e indican el tipo de relación que el emisor establece entre las proposiciones. ¿Ustedes recuerdan cuáles son las proposiciones? ¿Ustedes se acuerdan de las proposiciones, señores? Quinto de primaria. A ver, ¿cuáles? Ante, bajo, con, contra, algo así. Sí, señor, sigamos. Desde, para, por, según, sin, sobre y tras. Sí, señor, muy bien, tiene 5. Muy bien. Y mire que nosotros sí las manejamos. Preguntémosle hoy a nuestros chicos, ¿cuáles son las proposiciones? No tienen ni idea. Entonces, aquí ya estamos hablando, cuando hablamos de coherencia, hablamos de conectores, hablamos de elementos textuales, hablamos de interpretación, ¿ya? Y estas deben estar, ¿cierto?, conectadas, anudadas, articuladas con estas proposiciones. Eso es lo que le da vida a las oraciones. Miren que les voy a contar así como una incidencia. Cuando nosotros generamos artículos científicos desde nuestras almas mater, nos hemos encontrado, en mi caso personal particular, cuando he sido jurado de ponencias, me encuentro con que hoy nuestros estudiantes, su mayor debilidad es precisamente la comprensión lectora, porque ellos, debido al facilismo que se nos están presentando en cuanto al manejo de las TICs, que no lo sabemos hacer, entonces para ellos es muy fácil el copiar y el pegar. Pero cuando usted empieza a ellos a generarles la importancia del saber escribir para poder ellos, ¿cierto?, manejar una mejor oralidad, entonces ahí empiezan como a sufrir nuestros chicos. Entonces empezamos nosotros a que ellos generen esas propuestas, esas nuevas propuestas y que estén basadas con el buen escribir. Entonces, no es fácil para ellos poderse adaptar a estos tipos de escrituras. Y si estamos haciendo un texto científico, ¿cierto? Nosotros tenemos que desarrollar dentro de esa comprensión lectora unas imágenes que le permitan a usted establecer, ¿cierto?, el seguimiento a esa lectura, ¿ya? Entonces, ejemplo, hay personas, no sé si a ustedes les pasa, hay personas que aprenden que la metodología de aprendizaje que más les sirve, ¿sí?, es el visión, manejar la visión, manejar las imágenes. Como hay otros que definitivamente, ¿sí?, es el de la aprender, pero mediante la memoria. ¿Ustedes cómo se identifican más? ¿De memoria? ¿O también ustedes son más de fotos, de imágenes y demás? ¿Cómo generan ustedes esos procesos de recordación? ¿Qué es mucho más fácil para ustedes? Memoria fotográfica. La memoria fotográfica, sí. Sí, está bien.
Otro. A veces cuando aprendemos de memorias, solamente de memorias, sin imágenes, nos encontramos que aprendemos solamente para el momento. Vea, Luz Esmeralda nos dice, las imágenes y la asociación. Sí, señora. También es una metodología de aprendizaje bastante interesante, sobre todo el de la correlación. Muy bien. En la coherencia, ¿sí? Pueden desempeñar este rol palabras como también las conjunciones, la usabilidad del pero, pues, por lo tanto. Tener en cuenta los adverbios, como por ejemplo el ahora, además, finalmente, luego, después. Hoy en día no sé por qué, porque todavía no lo hemos conocido dentro de la reglamentación o dentro de la academia, un adverbio que no sé por qué está saliendo y por qué lo usan tanto nuestros jóvenes y es el primeramente. ¿Sí lo han escuchado? El primeramente, y pues lógicamente es una palabra mal usada porque no es todavía considerado un adverbio. Hay otros que son unos giros adverbiales, ¿sí? Como el poco después, mientras tanto, el nunca más, ¿sí? O el uso, cuando hablamos de coherencia, el uso de unas fórmulas que son convencionales, como por ejemplo, el hecho de que, a fin de que, a pesar de que, ¿sí? En definitiva, la coherencia, que es una característica importante dentro del texto, es una herramienta muy eficaz que me permite abordar el análisis de los textos periodísticos, inclusive, porque ellos son los que me permiten a mí anticiparme a los contenidos del texto. En pocas palabras, dentro de las características del texto, la coherencia es importante. Y es importante que esta coherencia esté basada, ¿cierto? Que cumpla, ¿sí? Con tener conectores, proposiciones, conjunciones, adverbios y demás que me permitan de una u otra forma poder emitir, ¿cierto? Resultados que sean entonces también muy técnicos dependiendo de la ocasión y dependiendo del receptor a quien yo le voy a dirigir este resultado. Otra característica importante, la conectividad. Es esa coherencia que ya tenemos entre la oración del texto y la anterior o la siguiente párrafo. Ya, si yo mantengo esa conectividad, voy a tener a mi público pendiente. Me va a ayudar a establecer las relaciones entre los textos, entre la información que yo desde un primer momento estoy emitiendo con la última información que yo les pueda estar generando. En esta conectividad es como ese historial que yo debo llevar, ¿cierto? Durante todo el proceso. La siguiente. La cohesión. Cuando hablamos entonces de la cohesión, decimos que la cohesión es el principio por el cual se conectan entre sí las palabras que forman parte de un texto y que incluye procedimientos que sirven para marcar relaciones entre los elementos superficiales del mismo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como cohesión? ¿Qué entenderían ustedes por cohesión? Cohesión textual. A ver, ¿qué tendríamos nosotros? Como esa propiedad, ¿cierto? Para que la frase de un texto sea interpretada. Aquí juega las correlaciones. Por aquí alguien me decía, me escribió inclusive, que la metodología de aprendizaje que yo utilizaba era eso, la correlación. Quiere decir, ¿cierto? Cohesión quiere decir esa propiedad que yo tengo para interrelacionar, para unir
distintas palabras, oraciones o párrafos, ¿ya? Aquí se generan o esas cohesiones generan también, por ejemplo, las famosas elipsis, las sinonimias, recurrencias, creo que se llamaban recurrencias, ¿sí? Entonces, que son ejemplos importantes de estas cohesiones textuales. Venimos a la comprensión. Cuando hablamos ya de la comprensión como tal, pues es el entender, el justificar, ¿cierto? Alguna cosa. Entonces aquí nosotros comprendemos los textos de manera literal cuando nos centramos definitivamente en unos datos que ya han sido expuestos pero de forma explícita, que han sido expresados de manera crítica. Y estas manifestaciones, estos escritos, cuando se ven desde los ojos críticos, es porque se encuentran basados en unos juicios que se encuentran fundamentados. Cuando hablamos de juicios fundamentados, ¿a qué nosotros hacemos referencia? A que pueden ser unos juicios con conocimientos de causa inclusive. ¿Qué más nosotros podemos relacionar estos juicios fundamentados? ¿A qué más los podemos nosotros definir? Juicios que ya están, ¿qué? Basados con unos hechos concretos, por ejemplo. Juicios fundamentados, podríamos nosotros también hablar sobre afirmaciones que me llevan a verificar, a poder definir, a poder sustentar, ¿cierto? Esto la No estamos escuchando. Sí, no se escucha nada. ¿Aló, Sandra? Vale, ¿ustedes me están escuchando? Perdón. Sí, Señor. sí, pero Sandra no. Sí, parece ser que tiene alguna dificultad. Bueno, yo aprovecho este pequeño espacio para hacerles un comentario.
desde la Agencia Nacional de Minería nos acaban de hacer una solicitud que la actividad de mañana, la clase de mañana, la podamos desarrollar la próxima semana. Esto dado que pues, el sindicato tiene una actividad, no me es claro ese punto, ¿sí? Tiene mañana unos compromisos y no es posible el desarrollo de la capacitación. Entonces, desde la presidencia de ASPAN, la doctora María Eugenia Osa, pues nos hace esa solicitud. No sé si tengan algún inconveniente y podamos aplazar esa capacitación de mañana para la próxima semana, ya sea jueves o viernes de la otra semana. De acuerdo. Sí, de acuerdo, jueves o viernes porque tenemos la otra martes y miércoles. Ah, ok. Entonces, ¿prefieren que sea el día jueves o el día viernes? Pongo a disposición de ustedes ese horario. Pues si tienen actividad día miércoles, pues sugiero que la hagamos el día viernes, puede ser. Sí, tenemos actividad martes y miércoles. Estaría libre jueves y viernes. Vale, perfecto. Bueno, aquí en el chat varios están comentando que el día jueves, entonces, pues si están de acuerdo, entonces lo dejamos para el día jueves 25 de noviembre a las 8 de la mañana. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, de todas maneras, nosotros le vamos a enviar una comunicación a ustedes por correo electrónico con el nuevo link de la próxima fecha, el horario y para que puedan ingresar. Si hay algún compañero que de pronto no haya estado en este horario y se conecte luego, le agradezco que le hagan saber que la actividad de mañana va a cambiar. Regáleme un minuto, estoy mirando la doctora Sandra si tiene alguna dificultad técnica. Qué pena con ustedes. Regalen 5 minutos.